Gracias, alcalde. Gracias por una vez más aquí en San Sebastián. Un saludo también muy especial. Herri agintari eta lagun guztioi egunon eta eskerrik asko hemen izateagatik. Egia da plazer badala, dana beteta ikustea eta badagoela interesa hemen zer gertatuko den ikusteko. Bereziki ministroak aipatzen zuen bezala, nahi gaur gustatuko litzaiake eskerrak ematea guztion artean egindako irtenbide bat dalako. Kosta egin zaigu iristea, baino guztion artean egindako lana ikusiko duzue oso atsegina geldituko dela eta ondo egindakoa. El día de hoy es importante, lo decía tanto el alcalde como el ministro, puesto que hemos conseguido entre todos dar con una buena solución y quisiera felicitarnos por haber llegado a esta solución. En estos momentos la Y vasca empieza a ser, también nos lo ha mostrado el ministro, empieza a ser una realidad. Si bien, pues más tarde de lo que probablemente a todos nos gustaría, estamos aquí y estamos avanzando a buen ritmo. Yo creo que en los últimos años, ministro, le hemos dado un empujón muy importante. En lo que hace referencia al tramo que nos toca gestionar desde el Gobierno vasco, desde ETS, de los 17 tramos, 12 están ya finalizados y el resto estamos entre el 70 y el 80%. Vamos a ritmo de tal manera que una vez finalizada la plataforma, pues efectivamente se pueda después venir con la superestructura sobre el conjunto de la Y vasca. Pero no podemos obviar que la llegada a las capitales era un elemento crucial y que ya le vamos dando solución. Presentamos Bilbao, que era muy compleja, hoy presentamos Donosti y trabajamos para que Gasteiz también sea una realidad en breve. Desde que llegamos a la conclusión definida, vamos a decir, a grandes rasgos, entre el Ministerio, el Ayuntamiento y Gobierno vasco, pues efectivamente el conseguir llegar a lo que hoy les vamos a presentar pues nos ha costado tiempo, porque las soluciones que entre todos definimos después técnicamente suelen tener su dificultad, pero lo hemos conseguido y aquí estamos. Tal como decía el ministro también, con la ampliación de esa encomienda y el decir definitivamente cómo la íbamos a gestionar, en estos momentos queda en manos de ETS el poder adjudicar el proyecto, licitar después el proyecto de construcción, no el proyecto constructivo, sino ya el de construcción, ponerlo en marcha y que sea una realidad. En estos momentos lo que les vamos a presentar es el avance de lo que va a ser el proyecto constructivo. Y también estoy en condiciones ya de anunciar que ETS ha adjudicado la obra a la UTE Eptisa Cinsa con John Montero. Un proyecto que va a tener una duración de 10 meses y un costo aproximado de 860.000 euros. Por tanto, contando a partir de ahora 10 meses y si todo va bien y somos suficientemente... vamos a decir, lo hacemos con la suficiente celeridad, podríamos decir que hacia finales de 2019 nos podríamos encontrar con la obra ya adjudicada y empezando a construir. Ese es el objetivo que nos planteamos y vamos a ver si somos capaces de ser lo suficientemente rápidos y diligentes. Beraz, esaten un berri ona gaurkoan, berri ona zeren abiadura handiko trena badator, uste baino beranduago baino badator, izugarrizko bultzada eman zaio azken 2 urteetan, eta leheno ikusi dugun bezala Jaurlaritzak dituen enkomienda horretan 17 tramo ditugu, 17 horietatikan 12 dagoeneko bukatuta daude, besteak 70-80-80an bukatuta daude baita ere, beraz, bagoaz, eta hiriburuei tokatzen zaio orain. Bilbo aurkeztu genuen, Donostia gaur, espero dugu Gasteiz ere laster izatea. Azkenean guztion arteko lana izan da, ze benetan adostu genuenetik nolakoa izango zen, benetan gero gaur ikusiko dugunaraino iristeko, joan etorri asko izan ditugu, lekuare ez da oso zabala eta kosta egin zaigu, baina nik uste dut emaitza benetan ona dela iritsi geran lekuraino. Aipatzen genuen bezala, ministro berak esaten zuen bezala, kasu honetan estazioa ETS-ek eramango doa aurrera, eta gaur esan dezaket, aipatzen nuen gaztelaniaz, dagoeneko proiektu konstruktiboa adjudikatu dela, eta UTEA irabazlea dela Eptisa Cinsa eta Montero, John Montero, UTEak irabazi du, 10 hilabetetan egingo du obra, eta 800.000 euro, 861.000 euro izango dira proiektuaren kostoa. Hortikan aurrera, obra egiteko izango genuke aukera, eta guztia ondo baldin badoa, eta nahiko azkar ibiltze baldin bagea, badatorren urtearen bukaerarakoia obretan izango gineke.
Hau da, lehendabiziko estazioa izango genuke obratan. Ministroak aipatzen zuen bezala, 3. aria martxan dagoenez iparralderuntz, benetan posible izango litzateke iparraldetik datorren trenbidea eta tren bat Donostian sartzea geltoki berrian, ez dakit, 2021 urtean. Beraz, obrak badoaz eta gauzak badoaz. Eta iruditzen zaizue pixka bat nondik nora izango den proiektua eta zein izango den irtenbidea esplikatuko dizuet. Hor ikusten ari gara pixka bat ze motatako irtenbidea izango den. Momentu honetan badaukagu baita ere, ministroak aipatzen zuen bezala, autobus geltokia, tren geltokia, hurbilekoa, baino baita ere abiadura handiko trena guztiok elkarrekin, eta gune izugarri eder batean Tabakaleraren inguruan izango ginateke. Hori izango da, esango genuke kortea egingo bagenu nola ikusiko genuke geltokia, eta ea badoan. Garrantzitsua da baita ere aipatzea 3 nolabait paso izango ditula Lurrazpitikan, bata izango da abiadura handiko trenarena, erdikoa izango da Tabakalera azpitikan pasako ginateke eta biztanleak orain arte erabiltzen duten bezala egiatikan zentrora pasatzeko sarbidea, eta 3. Gorosaldera dijoana izango dira aldiriak martxan jartzeko. Por tanto, tendremos 3 pasos subterráneos. El primero de ellos el de la llegada hacia los andenes de la alta velocidad. En el centro tendremos el paso de Guía Tabakalera hacia el centro, como tenemos en este momento, y un nuevo paso que en este momento no existe, lo llevaríamos un poquito más hacia la zona de Gros, por entendernos, que sería el del servicio de cercanías. Esos serían, por tanto, los 3 pasos. Si vemos un poco lo que es el gráfico y lo ponemos ahí pintado, en la cubierta naranja es de donde tendríamos una cubierta nueva, donde se generaría un espacio nuevo, un espacio de plaza, que nos daría acceso directamente, como observarán ustedes, hacia la zona de Tabacalera. Se abriría un nuevo espacio desde esa plaza hacia Tabacalera y tendríamos los 2 accesos separados. Por una parte el de cercanías y por otra parte el del acceso de la alta velocidad. Estaríamos, por tanto, en ese nivel de plaza de acceso directo hacia Tabacalera, y observarán ustedes que hay un segundo nivel un poquito más abajo, después lo veremos de perfil y lo verán ustedes un poquito mejor, donde existe un nivel intermedio. ¿Por qué no este nivel intermedio lo hemos llevado a la altura de la plaza? Pues porque, dada la longitud, la anchura de esa plaza, cubriríamos lo que es la visión de Tabacalera y no queremos hacerlo. Por tanto, lo hacemos como en 2 tramos, de tal manera que quien esté llegando desde el centro, cruzando el puente, pueda ver perfectamente el edificio de Tabacalera y tenga un acceso con 2 niveles diferentes. En la planta de la calle tendríamos precisamente lo que decíamos, el acceso de cercanías más hacia la zona de Gros y el acceso a la alta velocidad por separado, y abrimos una tercera posibilidad de llegar al acceso de cercanías desde la propia Tabacalera. Tal como decía el ministro, se ha previsto que los accesos a cercanías sean por los 2 extremos, por tanto podríamos entrar, por decirlo de alguna manera, desde la zona del puente o desde la zona de Tabacalera, llegando a acceder a esas zonas de cercanías que son los 2 extremos. Pero observarán que se genera un nuevo espacio intermedio, un vestíbulo intermedio que comunica alta velocidad y cercanías, pero cada uno de ellos tiene, desde el punto de vista de viajero, su propio acceso. Si nos fijamos en lo que es la zona de cercanías y lo vemos, vamos a decir, con un zoom, estaríamos accediendo a través de ese vestíbulo, y si observamos otro tanto desde la zona de alta velocidad, observarán, a ver si soy capaz de... Pues no me deja. A ver. Ahí sí, ahí está. Observarán que ahí hay una zona como con una X. Lo que va a suponer eso es que la zona, el acceso a alta velocidad, dada que las 2 llegadas de alta velocidad están en la zona del centro, habrá que hacerlo, llegar a la estación, bajar unas escaleras, acceder por la parte de abajo y llegar a la alta velocidad, que son los andenes intermedios. Para ello vamos a tener una zona de vestíbulo en 2 alturas, y esa zona de la X que les estaba mostrando lo que nos va a permitir es que entre luz natural y que quien esté
abajo esperando al tren o intentando pasar hacia el vestíbulo tenga luz natural y no se encuentre de alguna forma encajonado. Bueno, ahí vamos a tener el paso de la alta velocidad del cual les estaba hablando, y a ver si me vuelve a salir el... Eso es. Aquí es donde estaríamos en esa zona de doble altura. Vuelven a ver ustedes aquí la X. Ahí tendríamos una zona de doble altura que le daría luz a la zona del vestíbulo, los controles de acceso, y a través de este paso subterráneo se accedería a los 2 andenes en la planta superior. Y también tendríamos lo mismo para el paso de cercanías para alguien que haya entrado desde Tabacalera y quiera acceder a las cercanías, ¿vale? Tendríamos esos 2 pasos inferiores. Importante también, bueno, que en este momento la intermodalidad se da perfectamente en esta zona, y si vuelvo a acertar, por aquí podríamos tener un acceso directo a la estación de autobuses que nos permitiría ir hacia la zona de cercanías o hacia la zona de alta velocidad. Luego, en este paso inferior tendríamos la intermodalidad absoluta tanto con cercanías como con alta velocidad. Bueno, y si lo vemos de frente, lo que se ha pretendido también es darle una especie de continuidad. Es decir, que vemos el edificio de Tabacalera con su pirámide tan característica, y lo que se ha tratado es que toda la zona superior, que se le va a hacer un recrecido de 2 pisos a la estación, tenga el mismo aspecto. Es decir, que de alguna forma se estén mirando la estación de alta velocidad, lo vemos en la zona de abajo, se estén mirando esta zona con la de la parte superior de la pirámide de Tabacalera. Si observan ustedes, también se ha integrado la zona del hotel, que estaría aquí a mano izquierda, también estaría recubierta con la misma capa, la misma forma que tiene en estos momentos el resto de la estación. Les comentaba la zona de la alta velocidad donde podría entrar un poquito de luz. Tenemos aquí el ascensor que nos permite llegar a la zona superior, donde hay una zona de escaleras y tiene como 2 partes, que les comentaba previamente, y ese es el aspecto que tendría la zona de la alta velocidad, donde tendríamos la parte superior. Fíjense ustedes que si esto lo trajéramos hasta adelante, prácticamente la persona que está cruzando el puente no vería Tabacalera, por eso lo hemos bajado y lo hemos llevado a 2 alturas, y nos permite que el edificio Tabacalera tenga la importancia que tiene en todo ese entorno. Bueno, esa sería la zona de la plaza, desde donde se accedería directamente o se podría acceder directamente a la zona de Tabacaleras, y se ganaría un espacio lúdico para múltiples actividades. Otra visión donde se observan perfectamente esas dos diferentes alturas que tendría en estos momentos la plaza. Creo que hay una más, eso es, que es la inicial que estábamos viendo previamente, donde se observa perfectamente las 2 zonas, el intermedio más la plaza superior, con el acceso a Tabacalera, y si observan ustedes aquí la característica cubierta roja en este momento de la estación sigue permaneciendo ahí, si bien no queda a la vista de la persona que está cruzando el puente. Ese sería el aspecto del conjunto de la zona, donde bueno, pues todo lo que son autobuses, taxis, aparcamiento, estación de cercanías y de alta velocidad quedaría perfectamente integrado y en el centro de la ciudad. Beraz, hau da proiektua, eta nik ere azpimarratu nahi nuke ministroak aipatu duen zerbait, y sí me gustaría hacer una especial hincapié en ese aspecto, ministro, que lo decías, y es que una vez esté construida esa variante de Astigarraga hacia Lezo, que también está dentro de la encomienda que hemos revisado el pasado año, bueno, pues todo lo que es los viajeros que no vayan a tener destino en Donosti, sino que sean de largo recorrido, irán por esa variante, pero sobre todo de cara a la calidad de vida de la ciudad, alcalde, las mercancías las sacaremos del centro de la ciudad y podrán ir por esa variante. Yo creo que eso es un aspecto realmente relevante para todas las partes. También es un proyecto importante, un proyecto en el que dedicaremos mucho tiempo, ya le hemos dedicado y seguiremos dedicándole, pero que realmente junto con esta integración de la alta velocidad va a ser algo relevante de cara a la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos, no solo que viven en Donosti, sino que se acercan a Donosti. Eta hauxe izango litzateke beraz proiektua, 10 hilabetetan bukatuta beharko luke, eta ea ahalik eta azkarren martxan jartzeko kapazak geran. Mila esker guztioi berriro, eta alkatea zuk bukatzen duzu. Eskerrik asko.